Bueno, les damos la bienvenida. El equipo de técnico del trabajo, ¿no es cierto?, del proyecto, el programa de difusión tecnológica financiado por Corfo, así que este es un programa Corfo. Perdón, hoy día no hay nadie de Corfo. No, ya. Programa de Transferencia Tecnológica de Corfo. Perfecto, ok. Bueno, como insisto, les damos la bienvenida del equipo de Blue Oak, ¿no es cierto?, del roble azul. Esta empresa se adjudicó un programa de difusión tecnológica para el apoyo de los productores de frutilla por la emergencia agrícola, dado la plaga, ¿no es cierto?, del nemátodo Aphelencoides fragariae, que ha provocado un impacto importante en la producción de frutilla en las zonas, ¿no es cierto?, más importantes, que son Chanco y San Pedro, donde se concentra el 80% de la producción de frutilla a nivel nacional. Y en el marco de este programa, entonces, que corresponde a la difusión, identificación, prevención y manejo del nematodo Aphelencoides fragariae en frutilla, agradecemos a Corfo, hay que ser formal, a Corfo Maule, porque de ahí es este programa, por hacer posible este proyecto, y además tenemos que agradecer la presencia de dos invitados nematólogos que son los que van a estar encargados de desarrollar las actividades de hoy, al doctor Carlos Castañeda y al doctor Ernesto San Blas, Carlos Castañeda de la Universidad de Chile, nematólogo, y Ernesto San Blas, nematólogo de la Universidad de O'Higgins. Bueno, el objetivo general de este proyecto es proteger la industria de la frutilla a través de la difusión de técnicas y tecnologías para la prevención y manejo sustentable de Aphelencoides fragariae, nemato de la frutilla, en productores de la zona central. Este proyecto no solo se trata de abordar esta emergencia agrícola Aphelencoides, sino que además lo hemos abierto, ¿cierto?, a la posibilidad de un manejo integrado de la frutilla. La frutilla está pasando por un momento crítico de producción, si bien este problema de la Aphelencoides es un remesón que llegó a despertarnos, tenemos que abordar el cultivo de la frutilla de manera en forma integral en términos fitosanitarios y en términos de manejo. Entonces los vamos a dejar invitados para las otras actividades que se van a realizar. Si bien hoy día vamos a tocar específicamente el manejo de nematodos, las otras actividades van a ser de manejo de riego y también de manejo fitosanitario de enfermedades vasculares y de enfermedades foliares de la frutilla. Bueno, sin más preámbulo, entonces dejo a Ernesto San Blas con su charla de hoy. Muchas gracias. Bravo. Le faltó café, parece, está medio dormido aquí, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Gracias a la gente de Blue Oak por la invitación. Con todo gusto estamos asistiendo el día de hoy para conversar con ustedes. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco del manejo sustentable de nemátodos en general, pero por supuesto con un enfoque mucho más importante en el nematodo de la frutilla, que es el nuevo dolor de cabeza que tenemos todos. ¿Okay? En cualquier caso que quieran preguntar, interrumpir, siéntanse libres. ¿Okay? Y bueno, yo soy profesor de la Universidad de O'Higgins, nematólogo. Me trae de cabeza también el problema del nemato de la frutilla, porque todos quieren que los ayudemos, el SAC, los productores, la Ceremi, todo el mundo anda detrás de nosotros. Y bueno, más o menos nosotros hemos organizado este tipo de actividad con las Ceremías de Agricultura, de agroecología, etcétera, para tratar de darle la mayor difusión posible al manejo integrado del nemátodo, ¿sí? Entonces, pero lo primero que queremos hacer es hablar un poquito de qué son los nemátodos, porque para nuestra sorpresa y para nuestro conocimiento, en muchos casos nadie sabe o muchos productores no tienen idea de lo que son los nemátodos, porque los nemátodos no solamente son el Aphelencoides que está ahorita en la frutilla, hay una gran variedad, ya lo vamos a ir viendo. Por supuesto vamos a hablar específicamente del nematodo de la frutilla, sus síntomas, el ciclo de vida, etc. Y de otros nemátodos también, aprovechando de una vez, que también pueden afectar a la frutilla, ¿sí? Y por supuesto,
todo lo que tiene que ver con el manejo. ¿Ok? Entonces, en principio, los nemátodos son unos gusanitos que casi siempre son microscópicos y que viven en todos lados del planeta, en todos. Aquí en el suelo de aquí al lado hay, encima del techo de este restaurante en cualquier musgo hay, encima de los árboles, en el mar, en los ríos, en todos lados. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, la cosa de los nematodos entonces es más grande de lo que yo pensaba, porque vamos a llegar hasta ahí. ¿Ok? Y en muchos casos tienen formas diferentes, ¿no? Aquí podemos ver algunos que parecen una pera, que por cierto están ahí para la práctica, otros son redonditos como un limón, hay en forma de riñones, por ejemplo, otros parecen una salchicha, que también los van a ver hoy, y hay unos que tienen formas súper raras, ¿ok? Pero luego que en general, esta es la forma, digamos, clásica de los nemátodos, un gusanito, ¿ok? Vamos a tenerlo así nomás. Ahora, algunos son muy pequeñitos, pero hay otros que son inmensamente grandes. El más grande de los nematodos que se conoce mide 8 metros de largo y es un parásito específico de las ballenas, de los cachalotes. ¿Ok? Entonces, para que vean, también están en el mar. ¿Ok? Perdón, si quiere. Y si ustedes se fijan, si contamos a todos los animalitos que hay en el mundo, todos, insectos, mamíferos, aves, culebras, lagartijas, etc., hacemos toda esa suma, los nemátodos son más a nivel de individuos que todos los demás animales del mundo. ¿Ok? De hecho, el 90% de todo lo que existe en el mar, si los contamos uno por uno, a todos los bichos que hay en el mar, el 90% van a ser nemátodos. ¿Ok? Y 4 de cada 5 animales multicelulares son nemátodos también. Entonces, la cosa es más grande de lo que uno cree. Y en 1 metro cuadrado de suelo se pueden conseguir de 2 a 10 millones de individuos. ¿Ok? Siempre. Pero no se asusten todavía. ¿Por qué no se tienen que asustar? Porque fíjense ustedes, la mitad de los nemátodos del mundo viven en el mar. ¿Ok? Son animalitos que consumen, digamos, materia orgánica, bacterias, etcétera. Algunos son parásitos de peces, qué sé yo. Y viven en el mar y fíjense, tienen un montón de formas, son hermosos para los que nos gustan esos gusanos. Tienen pelitos, tienen cositas. Luego el 25% de los nemátodos entonces que están en la tierra son los que llamamos nosotros nemátodos de vida libre. ¿Qué significa eso? Esos nemátodos están en nuestros suelos comiendo bacterias, comiendo hongos, comiéndose a otros nemátodos, como este que está aquí, esto es un nemátodo y este otro se lo está comiendo. Estos son comedores de bacterias. Este, por ejemplo, chupa piedritas y les come las algas que nacen encima de las piedritas. Entonces ya van viendo que no todos los nemátodos que están en el suelo son nuestros enemigos. De hecho, muchos de estos nemátodos comedores de bacterias participan en los ciclos del nitrógeno y del carbono, que son importantes para la salud del suelo. ¿Sí? El 15% sí son nemátodos, pero que parasitan animales, entre ellos nosotros. ¿Ok? Aquí pueden ver esta foto típica de este nemátodo. Es una driofilaria, que lo que hace es que cuando saca la cabecita, los indígenas allá en África los cogen con un palito y lo enrollan así como un espagueti y lo sacan. No sé si ustedes se acuerdan de que las ambulancias, los médicos, siempre como el símbolo de los médicos es un bastón con 2 culebras alrededor. Mucha gente cree, bueno, los nematólogos creemos que eso viene del bastón de Esculapio, que es un médico, digamos, de Grecia, pero que está inspirada en esto, en sacar a los nemátodos así enrollándolos con un palito. ¿Sí? Y bueno, aquí entonces, para nosotros, los productores agrícolas, el 10% de ellos sí son los que causan problemas en los cultivos. ¿Ok? Entonces, solo el 10% de los nemátodos que hay en el mundo son parásitos de plantas. Algunos son muy generalistas, pueden atacar muchos cultivos, otros son mucho más específicos. ¿Ok? Entonces, depende del cultivo y depende del nemátodo, las combinaciones que podamos tener, pues, cada quien, pues, digamos, va a tener un manejo diferente de acuerdo a las necesidades que tengamos.
El nematodo de la frutilla, pues, nuestro nuevo dolor de cabeza. Aquí se los presento por si no lo habían visto. Es un gusanito muy chiquitico, generalmente tiene una suerte de aguja que se llama estilete, que es con ese es que ellos van pullando las células de las hojas y van consumiendo el contenido, ¿ok? Y se reconocen relativamente fácilmente por esta estructura que está aquí. No les voy a hablar de nada técnico para que no se me enreden, pero esta pelota grandota, que es parte de su esófago, cuando uno lo ve ya uno sabe que está en presencia de algún afelincoide, ¿ok? Ojo, no todos los afelincoides son parásitos de plantas, ese es otro problema. Y aquí está, digamos, un dibujo de los machitos y las hembras y los nematodos más o menos como se ven en las lupas. ¿Ok? Entonces, lo importante de este nematodo es que afecta la parte aérea de las raíces. Todos nosotros, si hemos escuchado algo de nematodos, siempre pensamos que están en las raíces y afectan las raíces de las plantas. Pero en este caso, este grupo, afecta las hojas, ¿ok? Y los tallos. El problema que hay con afelincoides es que su rango de hospedadores es súper amplio, ¿ok? Y se han descubierto o se ha descrito que estos nematodos pueden parasitar más de 500 tipos de plantas. Entonces ya están viendo que el problema que está ahorita en la frutilla, si uno no está pendiente, se puede convertir en un problema mucho más grande de lo que está, ¿sí? Y especialmente para los productores de ornamentales. Estos nematodos adoran las plantas ornamentales. Entonces, imagínense, si ustedes tienen problemas con el nematodo de la producción de frutilla, imagínense a alguien que se dedica a vender el follaje. Entonces, plantas que salen feas no se venden. ¿Ok? Porque frutillas que salgan feas, bueno, de repente se congelan y se venden en la industria, pero una planta fea no la compra nadie. ¿Ok? Entonces, bien peligroso el manejo del nematodo para que justamente no se salga de donde está, independientemente que ustedes son los más afectados. Pero bueno, vamos a tratar de ir viendo cómo hacemos para contener y manejar el nematodo. Fíjense, estas son algunas de las plantas ornamentales que atacan los nematodos. Los helechos son muy afectados por estos nematodos, pero si ustedes ven, las violetas, las peonías, esta que se llama hosta, que también es muy común, son también susceptibles a ese ataque. Generalmente, si ustedes se fijan en estas fotos, el daño siempre está contenido entre las venas de las hojas. No sé si se dan cuenta aquí, por ejemplo, ven que son rayitas, ¿no? Y eso se debe a que como el nematodo tiene ese alfiler en la boca que es muy delicado, ellos no son capaces de atravesar las venas. Entonces uno cuando ve plantas que tienen estas heridas que están contenidas entre las venas de las plantas, uno puede sospechar la presencia de este nematodo. ¿Ok? Eso también pasa con la frutilla. Ahora bien, ¿cómo hace el nematodo para entrar en la planta de frutilla? Bueno, generalmente el nematodo está en las hojas, o en los tallos, o en el suelo, se sube a la planta y entra por estas estructuras llamadas estomas. Yo supongo que también los conocemos de las clases de ciencias naturales del colegio. Los estomas son unos órganos que utilizan las plantas para poder hacer la transferencia, digamos, el intercambio gaseoso, la respiración y la transpiración. ¿Okay? Estos estomas, aquí se ve una foto en una lupa, tienen esta forma, ellos se abren y se cierran de acuerdo al momento del día, y cuando el estoma está abierto, entonces los nematodos ingresan a la hoja, adentro, ¿okay? Del tejido de la hoja. Si cortamos la hoja así, de forma transversal, aquí podemos ver el estoma abierto y el nematodo metiéndose a lo que se llama el mesófilo, o la parte, digamos, el contenido de la hoja, ¿sí? Entonces, una vez que él se mete ahí, empieza a romper estas células, a chuparle su contenido, se pasan para la otra y van matando célula por célula, y ese es el, digamos, el daño más grande que hace. Este ciclo se llama endoparásito porque el nematodo endo significa adentro, ¿sí? Está dentro del tejido de la hoja. Mientras que también el problema con afelencoides es que también se puede reproducir fuera de la hoja. Y ese ciclo se llama ciclo ectoparásito. Ecto significa afuera. Entonces,
Si no entra, igual si un machito se consigue con una hembra, pues ellos felices ahí, prenden sus velitas y se ponen a procrear. ¿Ok? De hecho, una de las formas que tienen los nemátodos de ir de planta en planta es montarse aquí en los estolones, y entonces el estolón, cuando alcanza otra planta, ellos se bajan de ahí e infectan la que viene. ¿Ok? Las hembras, como les dije, se reproducen sexualmente, o sea, necesitan machos y hembras, y cada hembrita puede poner alrededor de 30 huevos. ¿Ok? Pero lo interesante es que en condiciones de 18 grados, el ciclo dura entre 10 y 13 días, o sea, de huevo a huevo. ¿Ok? Eso significa que si tenemos condiciones buenas de temperatura en nuestro campo, pues cada 10 o 13 días vamos a tener una nueva generación de nemátodos. Entonces, si van multiplicando una hembrita por 30 huevos cada 10 días, y con el cambio climático, que ahora los inviernos son más cortos y más calentitos, pues podemos tener un montón de ciclos allá adentro de nuestro cultivo con el nemátodo reproduciéndose. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo viven? Bueno, los nemátodos viven, digamos, en este caso, una de las preguntas más difíciles que tú le puedes hacer a un nematólogo es cuánto vive un nemátodo. Por varias razones, por cuestiones biológicas. En este caso, digamos, si no hay ningún problema, el nemátodo vive 10 o 13 días, porque una vez que ponen huevos se mueren y vienen los nuevos. Pero los nemátodos pueden sobrevivir larguísimos tiempos, y ya lo vamos a ver aquí también, cuando no están parasitando. Ellos se quedan como hibernando, así como los osos que pasan el invierno. Y algunos nemátodos, estos tienen condiciones un poco menos complicadas, pero hay nemátodos que pueden pasar años. Hay unos nemátodos, sobre todo el de la papa, el quiste de la papa, que afortunadamente no ataca frutillas. Ese nemátodo puede pasar viable en el suelo 50 años. ¿Ok? Pero bueno, ustedes no siembran papas, por lo menos. Así que cuando se metan con papas, pues tienen que tener cuidado con eso. ¿Cómo ocurre la infección? Entonces, como ya les dije, ellos se meten por los estómagos, por las heridas, incluso cuando la hoja con el viento va chocando con otra y se rompe, micro heridas que uno no ve, por ahí también puede entrar el nemátodo. Pero una de las características, cualidades que tiene Phalancoides es que es un nadador muy bueno. Por definición, todos los nemátodos del mundo son acuáticos, no importa si viven en el desierto de Atacama. Ellos necesitan un poquito de agua alrededor para poder moverse y hacer su ciclo biológico. Pero en el caso de Phalancoides es muy buen nadador. Él sabe cómo moverse en las láminas de agua. Por ende, cuando tenemos, y ya vamos a hablar un poquito del riego, cuando tenemos exceso de riego o cuando hay mucha humedad en el ambiente y se condensa en el plástico de las hojas, de las camas donde tenemos la frutilla, por ahí él puede nadar sin ningún problema. ¿Ok? Y se mueven muy rápido cuando están en una hoja que está condensando agua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se pueden pasar para plantas que están más lejos? Bueno, por varias razones, pero si está lloviendo, si hay salpicaduras, cada vez que cae una gota de agua, si cae la gota donde están los nemátodos, esa salpicadura los puede mover. ¿Ok? Y por supuesto el riego es importante. Una de las recomendaciones, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, es precisamente, yo sé que casi todo el mundo se ha ido haciendo el riego por goteo, pero la aspersión totalmente prohibida hoy en día que tenemos a Phalancoides en frutillas. ¿Ok? Entonces, fíjate, para contestarte la pregunta, ¿cómo sobreviven entonces? Si nosotros tenemos el campo limpio y los nemátodos solamente están en el suelo, cuando sacamos las frutillas, lo que sea, esos nemátodos pueden pasar más de 3 meses ahí esperando que metamos otra planta. ¿Ok? Ahora bien, si el campo no está limpio y está lleno de materia vegetal, pedazos de hojas viejas que tenemos ahí, no hicimos una buena limpieza del predio, estos animales, en vez de pasar 3 meses, digamos, dormidos, pueden vivir un par de años, 3 años más, ahí en esos restos vegetales, hibernando. Entonces la limpieza, ya pueden ir imaginándose que la limpieza es muy importante para poder manejar al nemátodo. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ustedes hoy en día, estoy seguro que saben más que yo de cómo son los síntomas, porque los están viendo. Generalmente se tuercen
las coronas, ¿ok? Y se arrugan las coronas, de manera que cuando la hoja se expande, las nuevas hojas se expanden, vienen deformadas, ¿ok? Pero además de eso, no solamente hay deformación de las hojas, sino que se ponen más duras y más rugosas, ¿ok? Y hay algunas descoloraciones. Estas descoloraciones tienen que ver precisamente con que van rompiendo y matando las células, ¿ok? Entonces esas células se necrosan, se secan, y por eso uno ve las manchitas marrones dentro en la hoja, pues. Además, las hojas reducen su tamaño y depende de las variedades que estemos usando, los pecíolos y los estolones se ponen rojizos, ¿ok? Y los entrenudos de los estolones también se hacen un poco más cortos. Esos son, digamos, grosso modo, síntomas generales, ¿ok? Además de eso, los racimos se reducen, hay aborción de flores, ¿ok? Que no cuajan, y si la infestación es severa, se mueren los brotes y se nos muere la planta incluso, ¿ok? En el caso de los estolones, como les decía, el estolón, cuando va saliendo, los nematodos pueden seguir alimentándose ahí, y cuando se abren las hojas, pues uno ve, fíjense, que ya la hoja viene seca, ¿ok? Cuando se abre la hojita nueva. Y de vez en cuando, si hay muchos nemátodos, se meten incluso y viven en la pulpa de la frutilla. Pero se pueden comer la frutilla, no hay problema. No les va a pasar nada si se comen Es una forma de control de repente. Comemos las frutillas llenas de nematodos para que se mueran ellos. Nosotros los matamos con nuestro estómago. Ok, hay otros nemátodos que vamos a conversar durante el día y que también tenemos ejemplos que preparó el profe Carlos para que ustedes vean. Otros nemátodos que atacan las frutillas son los nemátodos agalladores, quizás los nemátodos más famosos de todos, los que casi todos conocemos, ¿ok? En este caso, los nemátodos lo que hacen es que se meten en la raíz, y la raíz o la planta, como forma de defensa, forma una galla, pero esa galla termina rompiendo o, digamos, trancando el paso de nutrientes y de agua hacia la planta, y se forman estas pelotas en las raíces. Entonces, cuando ustedes estén en el campo y vean algunas plantas que están marchitándose y no le consiguen explicación al asunto, es posible que tengan un ataque de nemátodos en las raíces. Entonces, generalmente lo que uno hace es que las saca las plantas y evalúa las raíces a ver si tienen estas pelotas, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí está, bueno, una foto de una hembrita. Estos nemátodos, como les digo, se forman dentro de la raíz, ahí crecen, producen sus huevitos, y dependiendo de la especie, pueden tener machos o no, pues sacan los huevitos al suelo, y de ahí se vuelve a repetir el ciclo. ¿Okay? Aquí hay un video de cómo estos nemátodos atacan las raíces, rapidito, cortesía del profesor Carlos también, que me pasó el video. Entonces, si ustedes se fijan, el nemátodo, aquí están los huevitos, eclosionan de los huevitos y buscan la raíz. Se meten en la raíz y eventualmente ahí la hembra crece. Esa metida por la raíz, por cierto, no está bien en ese video, porque ellos entran a la raíz y se devuelven, pero bueno, para que vean la idea más o menos de cómo se va afectando la planta, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas en terreno de todos los nemátodos en general? Una de las cosas importantes de los nemátodos es que los nemátodos no infectan homogéneamente un campo. Si ustedes tienen todo un campo que está amarillo, eso no es un problema de nemátodos. Los nemátodos se distribuyen en forma de parches, ¿ok? Entonces, cuando vemos parches dentro de nuestro campo con problemas, es posible entonces que tengamos nemátodos. El problema también es que los síntomas que presentan las plantas cuando están con nemátodos es que son igualitos a una deficiencia nutricional o a un fusarium o a cualquier cosa. Entonces, siempre hay que estar vigilando y usando, digamos, la tecnología que ustedes tienen a disposición, que son los laboratorios de nematología, tanto en la Universidad de Chile como nosotros en O'Higgins, para ver si tienen el problema ahí. Porque no van a saber, sin un análisis por microscopio, si tienen o no los nemátodos, a menos que sean estos que hacen agallas. ¿Ok? Porque si ustedes se fijan aquí, dicen, ah, no, esto le falta fertilizar, o le falta, o tiene fusarium, entonces vamos a echarle fungicida al asunto. Ustedes compran fungicida, gastan una platada en fungicida y no está haciendo nada, porque el problema son nematodos, no hongos. ¿Ok?
Hay otro nemátodo llamado lesionador, súper común en el país, ataca un montón de cosas también, se llama Pratylencus. Y este nemátodo en particular no hace agallas, sino que se mete en la raíz y es más o menos lo mismo que hace la Phalancoides en las hojas. Él va rompiendo las células y alimentándose por ahí. ¿Ok? Entonces uno lo que ve es que la raíz de la frutilla empieza a tener unas manchas marrones, necróticas, podridas, por efecto de que el nemátodo va rompiéndola y además se meten otras bacterias y hongos ahí a consumir el material muerto. ¿Ok? Aquí si se fijan, esta foto es increíble porque esto es una raíz donde básicamente lo que queda es el haz vascular y todo esto son nemátodos y huevos. ¿Ok? Y después el último del que les voy a hablar, que también es súper común en Chile, es el nemátodo, le llaman nemátodo daga porque tiene un estilete muy largo. Ese lo van a ver ustedes en vivo aquí, van a ver el estilete. Este estilete es larguísimo, es un nemátodo muy grande. Bueno, para ser nemátodo, pues grandote, mide 1 milímetro, 2 milímetros. Y entonces lo que hace es que él va apoyando también desde afuera las raíces de la frutilla y las encoge. No es que haga una galla, sino que las pone como más cortitas, porque destruye las raíces absorbentes, los pelos absorbentes son las que rompe, y entonces quedan de esta forma. Este nemátodo, el problema, además de ser parásito, es que transmite virus. Entonces a veces las virosis de las plantas se deben a la presencia de nemátodos y no a otro tipo de virus como el que transmiten los pulgones, que también es una plaga terrible en frutilla, ¿no? Y entonces fíjense que hay algunas fotos de los virus transmitidos por este nemátodo. Digamos, los pusimos más o menos en el orden de importancia para que vean el que más problemas puede tener, aparte de la Phalancoides horendia, es el Melodoigine, o sea el agallador, después el Pratylencus, que está presente en todos lados, y quizás Siphinema y otros nematodos son de menor importancia, pero son problemas. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo tenemos que hacer para manejar a los nemátodos? En general, yo les voy a hablar hoy, dígame. Tratando de buscar una forma de determinar con relativa certeza que existe nemátodo, tú mencionaste que habría que aplicar un análisis de laboratorio. Sí. ¿Esa es la única técnica que existe hoy día? Porque ahora vamos a echar a cómo controlar. Claro. La cuestión con los nemátodos es que, bueno, como les dije, no se distribuye uniformemente. Y después que cuando los síntomas son muy parecidos a cualquier cosa, hay nemátodos que no se detectan muy fácil con los ojos. En el caso de los agalladores, claro, tú sacas la planta y si ves las agallas, evidentemente son nemátodos. Pero el problema con esos agalladores es que hay especies que son muy generalistas y otras que son muy específicas. Entonces el manejo de esos nemátodos depende de la especie. Si tú tienes una especie que es muy específica, tú dices, bueno, yo puedo rotar, por ejemplo, roto mi cultivo 1 año y yo disminuyo inmediato la población. Pero si es un nemátodo que consume cualquier cosa, no te sirve la rotación para nada, porque lo que tú siembres ahí se va a reproducir el nemátodo otra vez. Entonces es importante identificar qué nemátodo es el que uno tiene para poder entonces planificar el manejo. ¿Okay? Ya, pero no hay técnicas de análisis en terreno. Ah, no, sí, claro. Hay algunas, de hecho se están desarrollando actualmente algunas técnicas para hacer incluso identificación en el propio terreno, pero todavía están como, digamos, validándose. Sí, pero en general la mejor opción para trabajar con cualquier nemátodo en cualquier cultivo es contar con el laboratorio de nematología cerca. ¿Okay? Los análisis no son tan costosos como ustedes puedan imaginarse, son relativamente baratos. Pero sí, hay que hacer un muestreo generalmente porque lo importante es que si uno maneja los nemátodos, pues uno puede mantener todo controlado sin mayores problemas aunque estén ahí. ¿Okay? Siempre hay que tener como la medida. ¿Y el tiempo de análisis, el tiempo de respuesta de un análisis de laboratorio puede ser 1 día, 5 días? No, un poco más porque estamos hablando de 1 semana, por ejemplo. Porque la extracción de nemátodos es un poco más, es relativamente pasiva. Hay que esperar un par de días para que los nemátodos salgan de donde están. En el caso de Phalancoides sí, en 1 día tú puedes tener el resultado.
porque como es tan buen nadador, uno lo que hace es que corta los pedacitos de hoja en agua y ellos de inmediato empiezan a salir. Entonces el afelencoides sí tiene una facilidad. El problema de afelencoides con respecto a la parte legal, vamos a decirlo así, es que si tú quieres un diagnóstico de afelencoides tienes que obligatoriamente hacerle PCR, así como estábamos con el COVID, para estar seguros de que sí es. Entonces, bueno, el PCR sí toma un poco más de tiempo en el sentido de que uno colecta varias para hacer una sola corrida, entonces también, digamos, unos 5 días hábiles uno tiene el resultado. Ahora bien, fíjense una cosa, esto que está aquí es lo que se llama la pirámide de manejo integrado. Esto es lo que yo le doy a mis alumnos de la universidad. Esta pirámide de manejo integrado funciona para todo. Todo. Plagas y enfermedades. Ahora la vamos a adaptar un poquito a todos los nemátodos, al afelencoides, pero esto es para todo. ¿Ok? ¿Qué es lo primero o lo que está en la base? La base son los pasos que deberíamos o que debería tener más importancia porque es lo más grande, ¿sí? Y a medida de que vayamos viendo cada uno de los pasos, vamos a llegar hasta el último recurso que es la puntita del triángulo, ¿sí? Entonces, este manejo integrado empieza con el manejo y el control cultural, lo que nosotros llamamos prevención, ¿ok? El manejo integrado es una colección de técnicas que uno utiliza para mantener nuestros insectos, nuestros nemátodos o nuestras enfermedades a raya. Si usted solamente quiere resolver sus problemas sanitarios aplicando químicos, va a tener dos problemas. Uno, se va a arruinar de comprar productos, y dos, eventualmente ese producto, la cosa que uno tiene ahí metido, ese insecto, nematodo o enfermedad, va a adquirir resistencia. Entonces el ciclo, que no es nada virtuoso sino vicioso, es que usted aplica más veneno, menos control, más veneno, menos control. Usted termina arruinado, su familia enferma y ustedes también por andar aplicando tanto veneno, la enfermedad igualita y el suelo destruido y el agua, todo el cuento. Ya ustedes saben eso, ¿ok? Pero siempre es bueno recordarlo. Entonces empezamos con esta parte, luego viene el monitoreo y la evaluación del trabajo que estamos haciendo y tomar las decisiones entonces que necesitamos. Arriba después viene el control, aquí empezamos a hablar de control físico, mecánico y natural. Luego controles biológicos que existen hoy en día bastante. En afelencoides la cosa todavía no está bien desarrollada, pero en todo caso, como les digo, sirve para todas las enfermedades y plagas. Y miren, el último y el más chiquitito, control químico. ¿Ok? No es que sea más o menos importante el control químico, es que es la herramienta, una de las herramientas, de todo este montón de herramientas, una que aplicamos al final. ¿Ok? Yo no estoy en contra del uso agroquímico, aunque trabajo en control biológico, pero tiene que ser todo basado en esta pirámide, en este triángulo, para que el control químico también sea efectivo. ¿Sí? Entonces vamos a poner algunos ejemplos de manejo para los nemátodos y por supuesto esto con énfasis en afelencoides, pero en general funciona para todos. Uno, siempre. Yo sé que este es un tema poco espinoso para ustedes, el SAG, los viveros, la cosa lo entiendo, pero también el problema está en que si ustedes compran plantas enfermas no pueden esperar una producción buena, punto. ¿Ok? Esto para todos, no solo para frutillas. Si usted va a sembrar, no sé, cerezos, igual, le va a comprar un vivero de cerezos, ese vivero tiene que estar certificado, las plantas tienen que venir limpias, porque si usted está comprando plantas enfermas, no importa cuánto veneno eche. Ya de entrada va mal, porque la planta viene enferma. Entonces, mi compadre que está al lado, que le sobraron unas plantitas del año pasado y tal, no es una buena opción. ¿Ok? Siempre tratar de que sean certificadas. El segundo paso importante en el control cultural, vamos a decirlo así, el control cultural tiene la característica de que es una herramienta de trabajo que es relativamente barata y que se puede hacer sin mayores
desafíos tecnológicos. ¿Okay? Entonces, una de las cosas más importantes en el caso del nemato de la frutilla es eliminar los restos y desechos vegetales. ¿Por qué? Te lo acabo de decir. ¿Porque viven más tiempo en esos restos? Porque ya les dije que pueden pasar 3 años viviendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos desechos vegetales? No los podemos enterrar por la misma razón, porque ahí van a estar viviendo, sino quemarlos. Hay que destruir el material que sale del predio. ¿Okay? La limpieza de herramientas, eso probablemente es una de las cosas que yo más le machaco a mis estudiantes y a ustedes también, a los productores cuando hablo con ellos. Las herramientas son un vehículo de transmisión de nematos, de todos por cierto, que es impresionante. Si usted coge una pala y se pone a trabajar en su campo que está lleno de nemátodos y el paño de al lado no tiene nemátodos y se va con esa pala sucia a limpiar para acá, va a llenar eso de nemátodos. Eso es así. Entonces la limpieza de herramientas no es un trabajón que hay que hacer, que hay que pasar horas en eso, ni buscarse una máquina especial para uno lava las herramientas y ya. ¿Ok? Por ejemplo, estas herramientas que están aquí son imposibles para poder trabajar en el campo de forma segura. ¿Ok? Incluso en el caso de las tierras de poda, también es muy bueno, no solamente por los nemátodos, sino que hay muchas enfermedades virales y muchas enfermedades bacterianas y hongos que se pasan de herramienta en herramienta. Entonces la limpieza siempre es importante. Si nosotros tenemos, es igual que nuestra casa. Si nuestra casa está limpia, nuestros hijos se enferman menos. Si nuestra casa es un chiquero, nuestros niños se enferman más. La misma aplica en el campo. Si nuestro campo está limpio, nuestras plantas se enferman menos. Y si la tenemos así como estaba aquí atrás, a ver, todo lleno de basura, evidentemente nuestras plantas van a sufrir más. Dice que más. Sí. Que hace perdona con agua. No, bueno, pero lo que se puede hacer, lo que hemos estado recomendando, es que tú puedes tener un barril de esto, una pipa de metal y de repente incluso no hace falta quemar sino poner agua, por ejemplo, hirviendo y tirar todo eso ahí, o de alguna manera con calor matarlo. Pero cuando usted va, no sé, por decir, sacar el follaje de una hectárea, ¿cuándo lo va a meter en...? Bueno, puedes hacer un hueco, meterle candela y... Varios barriles. Bueno, sin duda, sin duda. Pero la otra que hacemos, o que hemos hecho con algunos productores un poquito más grandes que los pequeños, es que se hace un hoyo y se quema con fuego. No sé, sí, yo lo entiendo, pero hay que pedir, por el humo tenemos que pedirle permiso. Sí, yo lo entiendo también, pero... Porque no dan permiso ahora. Ese es un problema... Sí, pues nosotros lo tenemos en la comuna, o sea... Seguro, yo lo entiendo. Bueno, eso hay que conversarlo con ellos, porque en el caso del nematodo de la frutilla no hay otra opción por ahora. ¿Solarizar? ¿Perdón? ¿Solarizar? El problema de la solarización es que tiene que estar muy bien controlada, muy bien manejada. Entonces necesitas termómetros, necesitas más equipamiento y la solarización es un poco más complicada desde el punto de vista técnico. Con respecto a la solarización, hubo unos proyectos hace unos años atrás con algunos tesistas de la Universidad de Chile, donde se intentó justamente hacer solarización en esta zona y lamentablemente aquí las temperaturas no alcanzan, con la influencia marítima, no alcanzan la temperatura necesaria para poder solarizar. ¿Ya? Incluso en la época de verano. ¿Ya? Eso. Sí, gracias. Sí, lo que yo quería aportar es que ¿Cómo no? la eliminación que tú propones contraria un poco las medidas fitosanitarias que establece el mismo servicio agrícola y ganadero, porque establece de que efectivamente hay que enterrar haciendo una fosa, digamos, y echar el material ahí que está contaminado y aplicar cal para que eso se vaya degradando. Y la quema claramente que está prohibida porque la región metropolitana está sujeta a temas de contaminación y por lo tanto la quema agrícola está prohibida dentro de un tiempo determinado, digamos. Y eso también es fiscalizable y es sujeto de multa. Entonces hay que buscar alternativas ahí Sí. distintas a las que tú estás proponiendo. No, sin duda. En el caso de nosotros en O'Higgins se puede con ciertas condiciones, por eso es que es una cuestión de que probablemente hay que conectar con la seremía y
y el CONAF y todo este cuento para que de alguna forma en el caso de afelincoides pues hayan algunas excepciones por ahora. El problema de enterrar con cal es que no es tampoco efectivamente homogéneo y entonces uno tiene el nemátodo. A ver, si los nematodos están aquí y uno los entierra y los nematodos sienten que se están empezando a morir, se van a salir de las hojas y se van a meter para el suelo. ¿Okay? Porque eso no es inmediato, ese es el problema. ¿Okay? Entonces hay que trabajar un poco en esa parte, sin duda, eso yo estoy consciente, porque ese material aquí es portador del nematodo y no hacemos nada con arrimarlo para algún lado. Una consulta. Sí, por favor. ¿Cuántos días debemos demorarnos, no sé cómo es la consulta, en quemar ese resto vegetal? Porque ¿qué pasa cuando las hojas ya empiezan a marchitarse? Yo creo que ellos también ya están buscando dónde... Claro, si usted recoge el material... Tendría que ser de inmediato, o sea... Bueno, lo más rápido posible, sin duda. Si usted recoge el material y lo aparta del campo, como no hay plantas alrededor de esa montaña de material, ellos se van a quedar ahí dormitando, ¿ok? Pero claro, no puede ser eterno el tiempo en que estén ahí, ¿no? Porque además el viento va a mover esas hojas que van a volver a caer aquí, van a pasar los perros y se van a llevar la... Pero me refiero ya a la hoja estando deshidratada, yo creo que también él no tiene... ¿Cómo se va...? No se mueve mucho, pero si le llega a llover o hay ¿entiendes? O sea, tiene un tiempo de trabajo sin problema, pero no es para que lo deje ahí. Dime. Una oración. Lo que pasa es que esa recomendación siempre la damos, ¿no es cierto?, el retirar los restos de poda, también los patólogos, ¿no es cierto?, para distintas enfermedades y distintos cultivos. Entonces, una de las cosas que los frutilleros, ¿no es cierto?, dicen, bueno, esa es una pega extra que me aumenta el costo de la producción. Pero si uno hace la pega al mismo tiempo que va podando, por ejemplo, como en el caso que lo estamos haciendo en el tomate en invernadero, se hace el desbrote y se mete en un saco en la medida que yo voy haciendo el trabajo, no lo voy dejando para después, claro. Para después, ¿no? Entonces esa podría ser una alternativa para hacer un doble trabajo en el mismo momento. En el mismo momento, exacto. Sí, porque el problema está en eso, pues. O sea, mientras el nematodo sobreviva, uno no puede darle el chance a que se vuelva a meter. Y por supuesto, lo que tiene que ver con el muestreo, se lo he estado comentando, pero en el caso ahorita de la afelincoides, si uno no ha sido visitado por el SAC, pero sospecha que pueda tener, es importante contactarse con ellos. Ahora el SAC no va a cerrar ningún predio ni nada de eso, pero necesitamos saber dónde están los focos más grandes. Entonces, generalmente uno llama al SAC porque el problema, y es más o menos el mismo cuento del CONAF, yo entiendo que la burocracia a veces no nos ayuda a nosotros tampoco nos ayuda en la universidad, desde el punto de vista que para nosotros hacer diagnóstico de afelincoides podemos hacer de los otros, pero de afelincoides nosotros tenemos que tener un permiso especial del SAC. Nosotros, particularmente en la Universidad de O'Higgins, no tenemos el permiso ese especial porque se ha tardado mucho el cuento y tal. Entonces el único que está autorizado, entre comillas, para ver si está el nematodo de la frutilla es el SAC. Por eso es que hay que contactarlos a ellos. Si ustedes me mandan muestras a mi laboratorio, yo probablemente se las puedo hacer y decir, mira, sí lo tienes, pero si el SAC me descubre, entonces nos multan a nosotros. Sí, pero estamos en el mismo cuento. El SAC solamente nos da recomendaciones de lo que usted mencionó anteriormente, de limpiar de herramientas, de tijeras, cosas así. Pero ustedes todos son de la región metropolitana. No, yo O'Higgins. Usted está en O'Higgins. Bueno, en O'Higgins se supone que el SAC está muestreando porque siempre pasan por ahí. No, exactamente. Si el lo SAC va y no te dan ningún informe. ¿No? No les da los... bueno, está bueno para No, yo. pero el informe de que si sale positivo Si sale, negativo, no, sí, sale. pero no. Y las recomendaciones son básicas. Claro, las recomendaciones básicas, esa no es solución. O sea, ya nosotros ya conocemos, sospechamos de los síntomas y todo, pero ya casi no nos requeremos a ellos. Pero el SAC debería ser responsable, no sé, recluirnos con algún tratamiento que sea más... Sí, de hecho, efectivo. justamente estamos todos, tanto la gente de Blue Oak, nosotros en la universidad, me imagino que la Universidad de Chile, tratando precisamente de levantar fondos para poder hacer algunas investigaciones de forma que ustedes tengan unas herramientas mucho más seguras de lo que está pasando.
Solo para Sí. aclararle al señor que el SAC, en definitiva, yo soy funcionaria del Servicio Agrícola y Ganadero. El SAC, efectivamente, tenemos aquí en la zona un equipo especializado para que ellos vayan a precisamente atender todas las llamadas o las denuncias que nos hagan los agricultores frente a la sospecha de la presencia de la plaga. Nosotros les entregamos las recomendaciones que están establecidas en una resolución, que son las medidas fitosanitarias, y está a disposición en la página web, que entiendo que no es muy amistosa, pero nuestros funcionarios igual se lo hacen entregar a los agricultores, y así trabajamos con Prodesal y con las oficinas agrícolas, los productos químicos que están disponibles para el uso del control de la felencoides. Las recomendaciones no. ¿Cómo? Las recomendaciones no. Sí, pero los productos están disponibles para que ustedes los compren, lamentablemente. Hoy día existe, y eso es para que ustedes estén en conocimiento, el Ministerio de Agricultura el año pasado determinó como una emergencia agrícola el problema de felencoides en las regiones en donde hay producción de frutilla, y esa emergencia está vigente aún. Por lo tanto, así como yo me reuní hace como un par de días atrás con otros agricultores, es importante de que ellos canalicen esta necesidad que hoy día tiene el agricultor de seguir controlando la plaga, digamos, en este caso, porque el año pasado hubieron subsidios a través de la activación de la emergencia, pero claro, como son años calendarios, los presupuestos el 31 de diciembre tienen que terminar de ejecutarse, y por lo tanto tienen que salir nuevos recursos para poder ir en asistencia, y eso hoy día hay que relevarlo, porque al menos acá en San Pedro ha habido un poco de silencio respecto al tema de la felencoide. Había a lo mejor una falsa conformidad respecto al que no existe en realidad, porque el agricultor hoy día está invirtiendo mucho más dinero en poder controlar la plaga, porque los insumos que están disponibles tampoco son baratos, Sí, digamos. sí, claro. Entonces es importante que las asociatividades expresen, salgan a la luz, porque hoy día la emergencia está a través de una resolución que dicta el Ministerio para que se establezcan fondos de subsidio, y eso no es canalizado tampoco por el SAC. Generalmente los fomentos van a través del INDAP o a través de la Seremía, Claro. que son, digamos, las entidades que hoy día canalizan los recursos que podrían estar disponibles para ir en ayuda de los agricultores. Perfecto, gracias. Como les comentaba, los nematodos parásitos de plantas se distribuyen en parche, ¿ok? En el caso de felencoides, bueno, evidentemente ustedes pueden ver los síntomas con los ojos, pero en el caso de las raíces tienen que sacar la plantita, pero si los ven que todo está uniforme, entonces no son nematodos, ¿ok? Y bueno, se lo remacho aquí de que el daño nunca es uniforme. Si ustedes ven este cultivo, que ahorita no sé cuál es, pero pueden ver que son parches, ¿ok? Tienes plantas bonitas, un parche, planta linda, un parche, toda esta hilera está más o menos bien, aquí hay un parchecito también, ¿ok? Pero no es uniforme el daño. Entonces fíjense, cuando vamos a tomar muestras de nematodos en cualquier lado, no importa si es a felencoides o es nematodo de suelo, uno lo que hace es que entre los parches uno empieza a colectar, no dentro del parche, porque ya lo que está muerto y los nematodos se mueven. Entonces uno en la frontera, digamos, de esos parches es que va haciendo el muestreo para llevar al laboratorio. ¿Ok? Otra cosa que es importante en el caso de la frutilla es chequear otras causas de achaparramiento de la planta. Nosotros hemos estado yendo mucho, por supuesto, al campo, y no, que tengo problemas de felencoides y tal, porque todo el mundo ahora tiene problemas de felencoides. Entonces, cualquier cosa que me disminuya la producción, ese fue la felencoide. Y es posible que sea así, pero a veces nosotros vamos al campo y resulta que la corona está llena de pulgones y de ácaros, y dice, bueno, puede que tengas la felencoide, pero también tienes un montón de cosas ahí que te están torciendo la planta, y que además los síntomas de los dos ataques son muy parecidos al de la felencoide. Y por otro lado, que ustedes también lo deben saber, muchas enfermedades virales que se parecen también,
al problema de la felencoide lo transmiten los pulgones. Entonces, evidentemente hay que chequear. Ustedes, bueno, además están en su propio campo, siempre andan viendo las plantas, pero con abrir la corona uno se da cuenta si tiene pulgones, que son grandotes, y los mismos ácaros también, a pesar de que son chicos, uno los ve por el acedito y todo eso. Un poco volviendo al punto 1 del muestreo, porque generalmente cuando uno pide el muestreo al laboratorio, el laboratorio nos puede mandar un analista, eso tiene un coste adicional para el agricultor. Sí. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para el agricultor tomar muestras? ¿Cuánta es la cantidad de muestras necesaria más o menos que tú tienes para tomar un buen índice? ¿Qué es lo que necesita? ¿De qué forma enviarlo al productor para que se conserve la muestra? Un poco... Perfecto. Generalmente, nosotros lo que hacemos es, tienes la opción de mandar a los muestreadores o la gente nos manda sus propias muestras. Lo mejor que se puede hacer es coger una pequeña muestra. Lo que hacemos nosotros usamos como un sacabocado, pero eso se puede hacer con una pala fina también. Coger entre 20 y 25 palitas de esas por cada media hectárea que uno, o sea, no es que uno va a coger una pala de tierra, sino un poquito de tierra distribuido a través del cultivo. Depende del tipo de cultivo, también la forma de muestreo es diferente, pero en el caso de las frutillas, pues bueno, uno puede ir muestreando, digamos al azar en este campo que es más o menos todo uniformemente sembrado, y por cada media hectárea uno coge unos 20 paladitas de esas pequeñas, se meten en una bolsa, de ser posible Ziploc, de esas que tienen un sello para que no se rompa, y se puede mandar por correo sin ningún problema, ¿okay? A los distintos laboratorios. Por supuesto, con la identificación de dónde es, qué cultivo tiene, o sea, hay una ficha que después podemos hablar de eso. Yo tengo algunos ejemplos ahí de las fichas que se utilizan para el muestreo, ¿sí? Luego entonces tenemos lo que es el control físico, ¿okay? O mecánico, natural. En este caso, bueno, ya hemos ido hablando algunas cosas de podas, etcétera. Si uno ve una planta que está muy dañada, sáquela de ahí, pues no tiene compón. Va a gastar más plata en tratar de levantar esa planta que lo que le va a dar de frutilla o de lo que sea que siembre. Entonces, si la planta está muy dañada, sáquela, punto. Porque quita un foco importante de contaminación. Las podas sanitarias, que es lo que estaba hablando Rodrigo, aprovechamos de una vez, hacemos la poda sanitaria, recogemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, esta planta que está enferma, fíjense dónde llegó el estolón, y miren el estolón de esta otra. Ahí se está pasando como si fuera un puente de un lado para otro. Entonces ya esta planta, que está medianamente verde y más o menos, tampoco es que esté muy linda, pero en todo caso todavía no está muy dañada, pues ya está listo. Acá están los nematodos pasados, ¿ok? Entonces es importante, por supuesto, estar pendientes de las ¿cómo se llama? De estas podas sanitarias, e incluso si ustedes están seguros por el SAC de que están muy infectadas sus plantas, o su predio, mejor dicho, cuando hagan el recambio de plantas, pues tienen que alejar un poco unas de otras, bajarle la densidad de siembra para que puedan asegurar una buena producción sin que se contaminen unas con otras. ¿Ok? Esto yo sé que casi ya no se utiliza, pero siempre le digo a los productores, si ustedes ven al vecino con unos cañones de aspersión prendidos, ustedes se los roban. Y cuando él pregunte por sus aspersores, usted dice, yo no sé, yo no la he visto. ¿Por qué? Porque les dije que son nadadores muy buenos esos nematodos. Entonces, con este tipo de riego, pucha, es inmediato como se mueven los nematodos cuando uno está aplicando este tipo de riego. Entonces, evidentemente cada día se usa menos, pero todavía uno a veces ve unos campos por ahí con aspersión. Cero, no, nunca. ¿Ok? Y nosotros ahora en la universidad estamos tratando de hacer algunos experimentos para poderles ofrecer precisamente alternativas diferentes, que no son costosas tampoco. Uno de ellos es el pretratamiento con agua caliente. Muchas de las plantas, y de hecho en Estados Unidos en los 80 ocurrió este problema. Y en los 80 esas variedades que existían se trataron con agua caliente.
Muchas plantas aguantan una temperatura mucho más alta que los animales. Entonces lo que hacemos es poner nuestras plantas en agua caliente por una temperatura y un tiempo determinado, que estamos trabajando en eso, por eso que no les digo cómo hacerlo, porque todavía no sabemos, porque no sabemos si las variedades que están usando ustedes aguantan ese tratamiento, sea Monterrey, sea Albion, sea San Andreas, lo que sea, ¿ok? Entonces, como no se ha probado, estamos ahorita en eso, ¿ok? Depende de la variedad, pero en general, para frutilla, la EPO, que viene siendo una suerte de SAC en Europa, recomienda esto, un pretratamiento de 30 grados centígrados por 30 minutos y luego subir la temperatura a 46 por 10 minutos. Pero cada variedad hay que evaluarla. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es quitarnos esto, o sea, que sean dos tipos de temperatura, porque en el campo ustedes no van a tener dos cocinas con dos pipas, con dos termómetros, es más complicado, es mejor tener una sola, poner la planta, saber cuánto es y decir, bueno, si es Albion, hacer un cuadrito eventualmente. Si usted va a traer Albion, este es el tratamiento. Si usted va a traer Monterrey, este es el tratamiento. Y así se aseguran ustedes mismos de que sus plantas, no importa el certificado del SAC, no importa si viene del vivero A o B, para no hablar de gente, usted agarra y mete sus plantas y listo. Y se va para el campo con sus plantas pretratadas por usted. Entonces así se asegura que no importa lo que pase fuera de su predio, usted no va a tener más nematodos allá adentro. ¿Ok? Dime. Sí, una consulta, oiga, y al fumigar igual se puede traspasar el nematodo con el rocío cuando uno pega el golpe del... Bueno, claro, si usted está fumigando, por supuesto deja la película de agua. En muchos casos unos se van a morir, pero otros, los que sobrevivan, sí, se pueden pasar. Foliar, decir que tú dices, claro, fumigando foliar. igual cuando Sí entiendo. Sí, bueno, si la gota es pequeña, la nube es relativamente, está bien controlada, no debería haber problema, pero si va chorreando agua, sí. Si va chorreando de planta en planta, sí se puede llevar a... No, pero ese rocío que uno... No, el rocío no es tan complicado. No. Pero que esté bien el rocío, que no vaya chorreando a las personas. Por supuesto, el control de malezas, como le hemos comentado, ¿por qué el control de malezas es importante? Porque el nematodo puede atacar más de 500 especies de plantas. Entonces, muchas de estas malezas pueden ser reservorios del nematodo. Entonces es mejor mantener nuestro cultivo sin maleza, puede ser con cualquier metodología física, con escardillas a mano, con ovejas que estén entrenadas para no comerse la frutilla, o con químicos, no importa, pero mantener el predio libre de maleza. Una de las cosas que uno ve muy común, y yo sé que es un trabajo extra para ustedes, es que cuando sacan un paño dejan ese barbecho hecho un desastre porque, ¿por qué me voy a meter ahí si voy a el año que viene a volver a meter mis plantas? Entonces, esas malezas ahí van a tener al nematodo, no todas, pero algunas es posible que estén reproduciendo el nematodo. ¿Ok? Entonces recuerden siempre que los nematodos, estos afelencoides, tienen más de 500 hospedadores de plantas. Una técnica que usamos mucho para nosotros limpiar es la biofumigación. Supongo que muchos de ustedes la conocen, se las voy a recordar de todas maneras. La biofumigación es un método que utilizamos nosotros utilizando restos de cosecha, generalmente de brasicas, que son repollos, brócoli, coliflores, rábanos, etc. Porque estos productos, estos materiales vegetales, cuando se descomponen, producen ácido cianhídrico y algunos compuestos que matan muchas cosas en el suelo, hongos, patógenos de plantas, nemátodos, etc. La biofumigación, generalmente, eso sí lo hacemos más con los productores chicos que con los más grandes, porque claro, los más grandes necesitan, cada vez que va aumentando la escala, necesitan más plata y más cosas y es más complejo desde el punto de vista de manejo, pero para los pequeños siempre es una buena opción. Incluso en invernaderos, cuando uno tiene invernaderos utiliza mucha biofumigación porque claro, la producción es escalada y entonces puede ser un poco más manejable. Lo que hacemos es que picamos las hojas de estos productos porque uno lo que hace es que en el caso de las brasicas a veces se utilizan mucho en rotaciones porque las brasicas a pesar de todo siempre tienen un mercado decente y
son menos susceptibles a muchas de estas enfermedades. Entonces lo que uno hace es que cosecha la cabeza de repollo, por ejemplo, y lo que queda ahí lo pica en pedacitos y lo incorpora en el suelo, ¿okay? En el suelo donde vamos a sembrar. Ese suelo se le agrega guano o cualquier otro fertilizante, urea incluso, se tapa con un plástico y se riega, ¿okay? Y la idea es, aquí se tapa con plástico, que el sol y la humedad que está ocurriendo ahí en el suelo vaya pudriendo los pedacitos de brasicas, eso va botando un gas que es venenoso, y al tiempo de estar listo, 3 semanas más o menos así, uno lo que hace es que prueba con semillitas de lechuga, a ver si todas nacen, es porque el suelo ya está desinfectado y no hay este veneno de las brasicas, porque si no nacen es porque todavía se están matando cosas, y usted va a tener entonces un suelo mucho más limpio, limpio de patógenos, limpios de nematodos y limpios de semillas de malezas, por cierto. ¿Okay? Esta es la receta. De todas maneras, yo creo que esta presentación se la podemos pasar después, se encargan, porque me imagino que pusieron algo de contacto en una planilla, eso se lo podemos pasar para que tengan la receta, ¿okay? De cómo se hace la biofumigación. ¿Okay? Es bien interesante, pero la biofumigación de verdad funciona, ¿okay? Pero depende también, por supuesto, de la escala en la que estemos trabajando. Bueno, aquí la puse 2 veces. Luego, en el caso de control biológico, para el control de afelincoides, no hay muchas opciones. Lo único, digamos, hay bacterias y hongos que se venden actualmente para el control de Pratylenchus, Meledogina, Sifinema y todos estos nematodos que les mencioné, pero para afelincoides solamente está aprobada esta molécula llamada azadiractina, que viene de la planta de Neem. No sé si conocen esta planta. Una planta hindú muy famosa, que sirve para todo. Eso, bueno, limpia dientes, cura úlceras, mata nematodos, hace de todo. Sí, mal de ojo, todo, brujería, todo eso lo quita. Entonces, hay un producto en el país, no puse la marca porque honestamente no me la sé, que es a base de Neem, pero yo no sé, honestamente, yo no les podría recomendar ese producto porque no sé qué tan bien funciona. Sé que funciona muy bien para matar nematodos en el suelo, pero el problema, acuérdense que el nematodo de la frutilla está dentro de la hoja. Entonces muchos de los productos que tenemos no pasan para dentro de la hoja, están por fuera. Entonces matan a una gran cantidad de nematodos, pero a otros no. En este caso con la azadiractina, yo no sé si funciona o no, pero está probado. Esa es una de las opciones que tiene. Les puedo asegurar que esta cosa no debe ser tan caro como el Rugby o cualquiera de estos nematicidas famosos. Dime, sí, no, que de hecho el extracto de Neem, no voy a decir la marca tampoco, el Neem está aprobado por el SAC dentro de los 18 productos que... Eso es, perfecto. Entonces, es una opción, digamos, biológica. Y luego, por supuesto, tenemos al favorito de la comunidad, que son los químicos aprobados por el SAC, que hay 18 productos, que, bueno, de alguna manera están aprobados por la emergencia. La emergencia del nematodo ha traído como consecuencia un montón de tratar de resolver cosas con lo que hay. Entonces hay cosas que no se han estudiado, sino, bueno, mientras pasa la emergencia vamos, pero hay que ir haciendo análisis de ver si lo que está funcionando, o sea, lo que está autorizado funciona. La autorización de un producto para el control de una plaga o una enfermedad en este país, y en todos, por cierto, es un tema complejo. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente viene Bayer, por decir un nombre que todos conocen, y dice: yo acabo de producir un nuevo nematicida, que se llama, no sé, nematicida A. Listo, voy a pedirle permiso al SAC para meter eso aquí en Chile. Muy bien. Como el SAC necesita evidencia de que el producto funciona, de que hace todas estas cosas, Bayer hace algunas pruebas en algunos predios y tal. O sea, todo lo normal que se hace en todos los países del mundo se hace esto. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente la frutilla, en el caso de ustedes, a la Bayer no le importa. Porque ¿cuántas frutillas se producen en el mundo? En comparación con maíz, por ejemplo.
Entonces ellos enfocan su plata en el maíz. Entonces por eso ustedes ven en las etiquetas, para maíz, tanto, para tomate, tanto otro. Pero nunca van a ver una etiqueta frutilla o papaya o ajo porro o qué sé yo. Eso no lo van a ver porque las empresas no gastan dinero en productos menores. Entonces, el SAC, como no tiene productos para frutilla, porque ninguno de estos tipos aplicó para que los autorizaran para frutilla, dice, bueno, esto según la literatura más o menos funciona, creemos que sirve y autoriza todo eso. ¿Okay? Pero eventualmente cuando se acabe la emergencia, van a tener que hacer algo, porque no, eso ya no va a pasar, no va a ser responsabilidad del SAC, porque el problema es que los cultivos menores no están, digamos, bajo el paraguas de esas regulaciones y técnicamente cualquier cosa que echemos en el campo que no está autorizado, regularizado, es ilegal. Pero bueno, todos sabemos cómo funciona todo, porque igual ustedes necesitan productos para sus cultivos, cualquiera que sea. ¿Okay? Entonces, estos 18 productos, por la literatura se sabe que funcionan, algunos son nematicidas, otros no son nematicidas per se, pero funcionan contra nemátodos, como las avermectinas, que funcionan para muchos artrópodos, digamos, todos estos gusanitos y insectos, ácaros, etc. Entonces, lo importante es seguir las recomendaciones del SAC, por supuesto, en el caso de las aplicaciones, ¿ok? Cómo aplicarlo bien, etc. Y las dosis de las etiquetas, evidentemente, hay que seguirlas. Yo les he estado diciendo que a medida que uno va aumentando la cantidad de producto, si el producto deja de funcionar, el insecto, nemátodo, hongo, lo que sea, adquiere resistencia. Y entonces no importa lo que usted le eche, él va a seguir ahí. ¿Okay? Por supuesto, seguir las medidas de seguridad, que ustedes lo saben, para protegerse ustedes, su familia y todos sus empleados. Y alternar el principio activo, no la marca. Eso le hago yo, machaco mucho con eso, porque a veces uno dice, ¿pero qué producto le echaste? No, yo le echo 3 productos. A ver, ¿cuáles son esos 3 productos? El que vende Bayer, el que vende Syngenta y el que vende, no sé, Cortiva. Y resulta que el principio activo es el mismo. Entonces usted está echando lo mismo de 3 marcas diferentes. Entonces, cuando uno ve la marca nematicida A, dice abajo, no sé, abamectina. Nematicida B, abajo dice abamectina. Nematicida C, abajo dice abamectina, es el mismo producto de 3 marcas distintas. Entonces usted dice, no, yo le echo el A, el B y el C. Pucha, está echando lo mismo. Entonces lo que uno alterna es que diga abajo una abamectina, el otro diga piretroide, el otro diga qué sé yo. ¿Sí? Y eso es la combinación que uno hace. Uno empieza a rotar los productos de acuerdo a su principio activo, no la marca. ¿Ok? Porque de esa forma evitamos entonces que los nemátodos, en este caso nemátodos, adquieran la resistencia. ¿Ok? ¿Tan rápido adquieren la resistencia? O sea, en una temporada a otra ya lo saben. No necesariamente, se han dado casos, sobre todo en insectos, por ejemplo la Drosophila Suzuki, que también ahora es un problema para ustedes, está empezando a adquirir resistencia aquí en Chile ya. Pero son algunos años, digamos. Sí, son varios años, pero el problema es ese, que una vez que los tengas resistentes, entonces se te complica más el problema para el manejo. ¿Okay? Entonces hay que evitarlo. ¿Okay? Y una última recomendación que yo les hago a todos siempre, sobre todo los que estamos trabajando siempre estamos trabajando en la tierra, es que yo entiendo, ustedes todos lo saben, porque o lo hacen ustedes, o lo hacen sus abuelitas, o lo hicieron sus abuelitas, de, ay, mira qué mata tan linda la que tienes tú aquí, ¿por qué no me regalas un hijito de la plantita esa, que qué belleza, que yo me la llevo, que yo la voy a cuidar? Y uno, ay, sí, hombre, llévate la plantita. Actualmente, con el problema del nemato de la frutilla, les dije que es un problemón para las plantas ornamentales. Entonces, por favor, díganle a su abuelita, bueno, ahorita abuela, yo te lo voy a regalar, te lo prometo, pero no ahorita. Entonces, el paso de plantas ornamentales de un lado a otro por ahora es bien peligroso. ¿Okay? De todas maneras, para ir cerrando esta parte, pues yo los invito a todos ustedes, sobre todo los productores que están en la región de O'Higgins, que ahora tienen su universidad, una universidad estatal, totalmente dispuesta a ayudarlos en cualquier tema
¿okay? No solamente en nematodos, ahí hay especialistas fitopatólogos, especialistas en nutrición, especialistas en post cosecha, en un montón de cosas, y es su universidad. Estamos en San Fernando, está el campus donde está el Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, y por supuesto nosotros estamos totalmente dispuestos a colaborarles en lo que necesiten. Y bueno, muchas gracias.